Bueno, espacio cerebro protegido permite una identificación de espacios donde hay un personal formado, ¿vale?, para la identificación, la estabilización que decíamos antes y la actuación en caso de presentar un ictus en sus clientes y trabajadores. Un ictus es una enfermedad cerebrovascular y es una enfermedad cerebrovascular porque se causa por un trastorno de la circulación cerebral que ocurre de manera brusca y como consecuencia de este se compromete la llegada de oxígeno y glucosa a una determinada región del cerebro y como el cerebro necesita el oxígeno y la glucosa para funcionar, esta pérdida hace que esa región del cerebro pierda su función. El ictus se divide en dos tipos fundamentales, el ictus isquémico o infarto cerebral, que es el más frecuente, como se puede ver aquí aproximadamente el 85%, y se produce porque un coágulo o trombo ocluye una arteria del cerebro y como consecuencia la sangre deja de llegar. Pero también se puede producir la rotura de una arteria. Cuando se produce la rotura de una arteria dentro del cerebro, se produce un ictus hemorrágico. La enfermedad cerebrovascular, el ictus, se puede prevenir. Estos son resumidos los principales factores de riesgo, en rojo representados los factores de riesgo de hemorragia cerebral y en azul el de infarto cerebral. Como pueden ver, los factores de riesgo son comunes, lo que cambia entre unos y otros es la importancia relativa de cada uno de ellos. Pero tenemos que recordar que no se puede fumar, el alcohol hay que consumirlo en cantidades pequeñas, hay que controlar muy estrictamente la tensión arterial, la diabetes, por supuesto evitar la obesidad, el sedentarismo. Hay algunas arritmias cardíacas como la fibrilación auricular que también aumentan el riesgo de formar coágulos y por lo tanto de ictus isquémico y cada vez se está reconociendo como más importante el estrés como factor de riesgo. El estrés mantenido puede llegar a producir cambios fisiológicos que se asocian a un incremento del riesgo de alteración de las arterias cerebrales y, por tanto, puede ser un factor de riesgo de ictus isquémico también. La buena noticia también se apuntaba en el vídeo. Actuando sobre los factores de riesgo, se puede prevenir el ictus y hay muchas cosas que podemos hacer sobre esos factores de riesgo que hemos estado enumerando. Y de esta manera, controlando bien estos factores, podríamos prevenir hasta el 90% de los casos. Y los síntomas fundamentales, que son los que tenemos que explicar para que la población sepa cuáles son una pérdida brusca de fuerza o de sensibilidad en un lado del cuerpo, que puede incluir o no a la cara. Puede producirse la pérdida de la capacidad para hablar o el entender el lenguaje o una pérdida de visión en un ojo o en una parte del campo visual. Estos son los síntomas que solemos poner en los carteles de divulgación para que la gente los entienda rápidamente. ¿Y por qué es tan importante el código ictus? Porque en el ictus el tiempo es cerebro. Como decíamos, el cerebro no tiene reservas energéticas, no tiene la grasa de la que tirar para obtener sus nutrientes. Es directamente dependiente del aporte de oxígeno y de glucosa, de tal forma que es muy fácil entender si este cesa, el cerebro se muere. Y cada minuto que pasa, cada segundo que pasa es fundamental si queremos evitar que el cerebro sufra daños graves e irreversibles. Por lo tanto, tenemos que actuar sin demora. Cuanto antes cuidemos al paciente adecuadamente, cuanto antes quitemos ese trombo, mejor, porque más fácil va a ser que el paciente se recupere sin secuelas. Y frente a esas buenas noticias las tenemos muy malas. Y es que, y esto es una encuesta que hicimos entre la Sociedad Española de Neurología, Freno al Ictus, con el patrocinio de BMS Pfizer, a quien agradezco su colaboración, hasta el 61% de los pacientes o cuidadores de pacientes que habían tenido un ictus reconocía que antes de sufrir ese drama en su vida tenían un conocimiento bajo o muy bajo sobre lo que es el ictus y solo mejoraba un poquito después del ictus, de tal manera que después de este ictus un 28% seguían reconociendo que no habían entendido lo que era la enfermedad y qué es lo que se podía hacer. Y es aquí donde este tipo de actividades tiene un gran papel. Esto tenemos que mejorarlo. No puede ser que 2/3 partes casi de nuestra población desconozcan qué es un ictus. El problema, aparte de ser un problema a nivel nacional, es un problema que también, como era el lema de esta campaña del Día Nacional del Ictus, el problema también se puede quedar en casa.
Es decir, 1 de cada 6 a lo largo de su vida sufrirá un ictus. Aquí tenéis que es la primera causa de mortalidad global y la segunda causa de la primera causa de mortalidad en las mujeres y la segunda causa de mortalidad global. Es una enfermedad gravemente limitante, ¿vale? En muchísima proporción de pacientes con una gran limitación han sufrido un ictus, como podemos ver en la tercera parte de la diapositiva, y se estima que el coste anual, como ha dicho María, supera o puede llegar casi hasta los 2.000 millones de euros. No se debe esperar ni un minuto. Con el primer síntoma que aparezca, hay que llamar inmediatamente. Cada minuto que pasa, cerca de 2 millones de neuronas se destruyen, no vuelven a funcionar. Y toda la función que esas neuronas producían deja de existir y, por lo tanto, se pueden producir ya secuelas irreversibles. La primera causa de muerte por accidente de trabajo no es la enfermedad de una caída de un andamio, que es lo que todos pensamos lo primero, ¿no? O de un atrapamiento en la industria. La primera causa de muerte por accidente de trabajo en España son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, incluido el ictus en esa categoría. Que desde las empresas podemos hacer una labor muy, muy importante controlando eficazmente los factores de riesgo, ¿no? Y de alguna forma no, y evitando pues la aparición del ictus, ¿no? Sería muy bonito que un empleado que está en una oficina en un pueblecito de Badajoz pudiera ver si viene un cliente y ve que se le tuerce la boca, que rápidamente pueda actuar y llamar al 112 diciendo lo que le puede pasar a esta señora. Que una de las cosas que pone en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que hay que integrar la prevención dentro de la empresa. Y la pregunta, bueno, pues ¿por qué nos sumamos al reto Freno al Ictus? Realmente yo creo que la pregunta sería ¿por qué no hacerlo? Por eso es importante que desde el punto de vista de salud laboral lo hagamos en las empresas, pero también que dejemos ese legado de decir, oye, ahora tú tienes la responsabilidad de este mensaje hacerlo llegar a X personas para que se vaya ampliando, ¿no? Y luego ya si me apuras, ¿por qué no sumamos al reto Freno al Ictus? Bueno, pues si ya a mí, bueno, realmente lo que me importa es, ya os digo, la salud de la gente, pero si me lo queréis ver desde un punto de vista de absentismo, que es un poco también lo que las empresas, bueno, pues también te dicen, ¿no? Son bajas de larga duración durante mucho tiempo y lo que hablábamos, tienen secuelas. Hay que ver qué secuelas, hay que ver si se van a incorporar, hay que adaptarles el puesto, en fin, que si podemos prevenirlo, esto va a ser mucho más fácil de lo que nos imaginamos, ¿vale? Pasado, presente y futuro. Bueno, pues, ¿cómo empezamos todo esto? ¿Vale? Bueno, pues la idea en un principio fue, bueno, pues lo más importante es, oye, si somos espacio cardioprotegido, ¿por qué no vamos a ser cerebro protegido? Pues sí, pues es que es fundamental, pues es que estamos atacando así a todos los frentes. Bueno, pues salió un poco así en discusión de equipo y al final conseguimos contactar con Julio y con Víctor y bueno, pues lo hicieron posible ellos, nosotros nos dejamos llevar absolutamente porque todo eran facilidades, ¿no? Es verdad que nosotros contamos con un fuerte compromiso de la dirección. Cuando ves que el presidente de la compañía te apoya, te dice adelante y vamos a hacer un acto, te dice me parece estupendo y vamos a hacer un evento, y dice yo voy a estar, para mí eso es fundamental, ¿no? Pero no solamente el presidente, sino todo el equipo de dirección. Es fundamental que desde arriba se cale el mensaje para que se transmita y que transmitan esa cultura saludable de decir, oye, qué importante es esto que el presidente de la compañía me está diciendo que está apostando por esto, oye, pues yo voy a hacerlo porque si a él le parece interesante, a mí también. En principio empezamos con un proyecto piloto, que el proyecto piloto, bueno, pues decíamos, bueno, de momento solamente lo vamos a hacer en una fábrica, o lo vamos a hacer en una oficina, o lo vamos a hacer, bueno, pues en un centro pequeñito, pero que realmente para probar, ¿no? Pero luego pensamos, ¿y por qué hacemos en un centro pequeñito? ¿Por qué no abrimos el programa a toda la población que tenemos para quien quiera hacerlo que lo haga y quien no quiera hacerlo que no lo haga? Y bueno, pues evidentemente lo hicimos extensivo a todos. Fuimos, bueno, además lo que ha dicho un poco Julio, es bonificable por Fundae al 100%, con lo cual esto es una ventaja brutal porque te van a decir,
adelante. Nosotros somos unos 1.600 empleados ahora mismo en Heineken y, bueno, pues tenemos un 20% de empleados formados. Hemos conseguido eliminar la barrera de entradas a nivel de tecnología, por supuesto es una formación online, barreras de entrada a nivel de los sistemas de TI, que ya sabemos que las organizaciones son complicados, es decir, nosotros proporcionamos todo y solamente un acceso, un enlace para conseguir la formación, no tiene que estar implicado el departamento de tecnología interna de las compañías. Hemos conseguido incorporarlo dentro de Fundae, que todo el mundo sabe lo que significa esto, es decir, es una formación que está bonificada al 100% en cuotas de seguridad social. A nivel de organización, de gestión de la propia bonificación, nosotros nos encargamos de esa petición de bonificación, de ese trámite, es decir, ni siquiera las empresas lo tienen que hacer. Es decir, lo que estamos intentando es eliminar toda la barrera de entrada para que no haya excusas para no hacerlo.